Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señorías de Más Madrid, es evidente que todo el mundo quisiera trabajar menos y cobrar lo mismo. Pero este es otro de esos debates superfluos de la izquierda en los que se aportan soluciones demasiado simples, con una visión cortoplacista y un desprecio muy grande por las complejidades de la gestión empresarial. Esta iniciativa acompaña una PNL suya en el Congreso para la reducción de la jornada máxima legal de trabajo y que, al margen del diálogo social, ya estaba acordada por el Partido Socialista y por Sumar. Acuerdo de Gobierno que, además de ser una estafa, lo único que va a conseguir es disparar el gasto público y subirnos todavía más los impuestos. Señorías, la mejora de las condiciones laborales debe ser el resultado de la negociación colectiva y del diálogo social, y no de ninguna imposición unilateral. Que, por cierto, hablando de defensa de la PNL en el Congreso, lo hizo el señor Errejón. Y es cierto que la elección no pudo ser más acertada, porque ¿quién mejor para defender la reducción de la jornada laboral que aquel que, cobrando de su beca Black 1.800 euros y con la obligación de trabajar de manera presencial 40 horas a la semana, no hacía ninguna? Es que la realidad, señorías, supera la ficción. Y este asunto que debatimos hoy, como continuación de aquel, sugiere la implementación de subvenciones para empresas que reduzcan la jornada laboral de 40 a 32 horas semanales, manteniendo el mismo salario y evitando los horarios partidos. Esta intervención, digo, esconde graves riesgos y errores económicos y sociales. La creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales son objetivos de todos. Pero mientras que ustedes buscan intervenir directamente en la gestión empresarial, nosotros creemos que no debe de comprometerse la libertad de empresa ni debe de subestimarse su autonomía y su capacidad de gestión. Obligar a las organizaciones a adoptar un esquema de jornada reducida mediante incentivos económicos es una intrusión del Estado en la libertad empresarial. Las empresas deben de tener la libertad de determinar sus propios horarios laborales en función de sus necesidades específicas, de la naturaleza de su trabajo y de las demandas del mercado. Muchas empresas y sectores no podrían adaptarse nunca a este modelo de trabajo sin afectar su productividad o capacidad operativa. La intervención estatal en la gestión empresarial, como la que propone Más Madrid, no solo limita esta libertad, sino que también impone cargas adicionales a las empresas, perjudicando su competitividad. Debemos entender cómo esta medida afecta a la competitividad de las empresas. Es algo fácil. Mire, si se reducen las horas de trabajo sin ajustar el salario, aumentan los costes laborales por hora trabajada, y si aumentan los costes laborales sin mejorar la productividad, la competitividad se resiente de tal manera que resulta fácil que las empresas pierdan mercado, beneficios y capacidad para crear empleo e incluso para mantenerlo. Y sería conveniente que ustedes entendieran que el tejido empresarial de España no está formado por las grandes empresas, esas de las que tantas veces hablan, sino por esas otras medianas y pequeñas que necesitan incentivos fiscales, flexibilidad y la eliminación de miles de trámites burocráticos que les están asfixiando. No podemos alterar tal cual el equilibrio entre las horas trabajadas y el salario y pensar que no pasa nada, porque nos encontraremos con una inflación salarial y con tal impacto en la productividad que las empresas optarían por una reducción del número de trabajadores y, por tanto, se disminuiría la oferta de trabajo. Disminución de oferta de trabajo que afecta directamente a sectores que dependen de jornadas más extensas para operar. Además, fomenta un entorno donde las expectativas laborales no se corresponden con las necesidades del mercado, creando brechas entre los sectores y tipos de empleo. Señorías, hay que entender que no se pueden aplicar soluciones uniformes a realidades empresariales diversas. Las políticas públicas deben fomentar la flexibilidad y no restringirla. Deben potenciar la capacidad de adaptación de las empresas a las condiciones cambiantes del mercado y no encorsetarlas en modelos de gestión impuestos desde la Administración. Y yo les pregunto, ¿de dónde piensan exactamente sacar las subvenciones? Porque cada euro destinado a estas ayudas vendría de los bolsillos de los contribuyentes, de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos que día a día trabajan para sacar adelante sus proyectos y sus familias. Y si aumentamos los gastos públicos para financiar estas subvenciones, aumentaremos la presión fiscal o aumentaremos el endeudamiento público. Y ambas opciones tienen consecuencias a largo plazo que no debemos ignorar. Incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos y empresas para financiar estas subvenciones, pues ya sabemos, reduce el capital disponible para inversión, para consumo y para ahorro. Y esto pues frena el crecimiento económico, desincentiva la creación de empresas y, paradójicamente, afecta de forma negativa al empleo, que es el mismo problema que se pretende solucionar con esta medida. Y si optamos por financiar estas subvenciones a través de un aumento de la deuda pública, estamos comprometiendo los recursos de futuras generaciones.
y exponiendo a nuestra economía a riesgos asociados con la dependencia del endeudamiento. Señorías, basta mirar a Francia para entender estas implicaciones. Allí, a finales de los años 90, los socialistas, hoy políticamente hundidos, implementaron una reducción a 35 horas semanales. Y aquella reducción no solo falló en revitalizar el mercado de trabajo, sino que complicó mucho más la situación. Allí donde hubo una reducción proporcional del sueldo y del tiempo de trabajo, los trabajadores buscaron un segundo empleo o salieron huyendo a empresas más pequeñas, porque en ellas la reducción de la jornada se estableció 2 años más tarde. Y lo que ocurrió en otras empresas, en las que el salario siguió siendo el mismo o sufrió menos caída, es que se despidió a todos los empleados para sustituirlos por otros dispuestos a trabajar por menos dinero. En definitiva, una gran parte de la población fue obligada a reducirse la jornada laboral y la idea de reducir el paro fue un auténtico fracaso porque el número de parados continuó siendo el mismo. Nuestro país, con la tasa de desempleo más alta de Europa, necesita políticas que entiendan la realidad del mercado laboral, no medidas que ya han demostrado ser un fracaso. Aprendamos de los errores de otros y comprometámonos con soluciones que verdaderamente impulsen el empleo y la economía, sin caer en la tentación de soluciones fáciles que a largo plazo no hacen más que profundizar los problemas que buscan resolver. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Mire, señoría de Más Madrid, igual que usted no se puede ir de aquí sin hablar de algo trans, como dice, yo no me puedo ir sin contarles este chascarrillo, porque además me parece muy bonito y igual le sirve un poco para tranquilizarse. Mire, un poco de historia que es bonito. Ya que ustedes hablaban de la huelga y de la conmemoración de los 105 años, ¿no?, del establecimiento de la reducción de la jornada laboral, se lo digo a ustedes porque, por una parte, presumen tanto de la consecución de los derechos sociales y, por otra parte, detestan tanto la gloriosa historia de España, que les diré que ya en pleno siglo XVI, Felipe II estableció la jornada de 8 horas en un edicto real por el que todos los obreros de las fortificaciones y de las fábricas debían de trabajar 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde, distribuidas a criterio de los ingenieros en función del tiempo, y cito textualmente, en función del ardor del sol y permitirles cuidar su salud. En fin, que lo digo por ustedes, para que experimenten un poco la satisfacción que da a uno sentirse orgullosos de su historia, que está muy bien. Y hablando de historia, pues mire, pues no nos cuenten historias a nosotros. Los españoles no tienen un trabajo estable y de calidad que les permita llegar a fin de mes. Y esto es lo importante. Cada vez somos más pobres. Cada vez la precariedad laboral es mayor, porque con un trabajo solo es muy difícil para muchas personas llegar a fin de mes. Porque con un trabajo solo no se puede la gente comprar una casa. Porque con un trabajo solo no se pueden pagar las facturas del agua y del gas. Porque con un trabajo solo no se pueden tener los hijos que uno desea. No se puede ir la gente de vacaciones. Y con todo esto, que vengan ustedes a establecer una medida de este tipo, con cero rigor, cuando lideran la tasa de paro de toda la OCDE, cuando tienen disparado el gasto público, la subida de los impuestos, la destrucción del empleo, la destrucción del tejido productivo, cuando se han olvidado de los autónomos, de los agricultores, de los ganaderos y cuando están empeñados en destruir el futuro de España. Somos el país de Europa con la mayor tasa de pobreza infantil y adolescente en toda Europa. Están dejando sin oportunidades a nuestros jóvenes, que lo que quieren es encontrar un trabajo para poder emanciparse. Y no les importa trabajar 1 hora más. No les importa, porque lo que de verdad les importa es sacar adelante su proyecto de vida. Muchas gracias.